de una corriente de aire. ¿En qué consiste entonces esta operación unitaria? Bueno, tenemos un sólido y ese sólido tiene un contenido de humedad. Generalmente cuando nos referimos a humedad nos referimos a agua, pero no necesariamente es agua. Por ejemplo, podemos estar en procesos, podemos estar en refinería, podemos tener un coque de residuo de fondo de las unidades de tratamiento pesado, y ese coque de residuo de fondo lo que va a tener como constitución son compuestos orgánicos, ¿ok? Solventes orgánicos. Entonces ahí, cuando nos referimos a humedad, nos estamos refiriendo a compuestos orgánicos que están en la matriz del sólido. Entonces ahí, al remover la humedad, realmente lo que estamos removiendo son unos solventes orgánicos que integran ese tipo de coque de fondo, ¿no? Por darle un ejemplo. Entonces, en sentido general, hablar de secado simplemente se refiere a remover la humedad que contenga un sólido. Esa humedad puede tener diferentes naturalezas. Lo más general es hablar de humedad en el sentido de que la constitución del agua que forma parte de esa matriz del sólido, ¿no? Por eso que hablamos de procesos de secado, por ejemplo, minerales, hablamos de procesos de secado en agroindustria, de semillas, de frutas, de vegetales, ¿ok? Deshidratamos generalmente algún tipo de insumo agrícola para facilitar su transporte, para su comercialización. Entonces, cuando hacemos un secado, lo que hacemos es que ese sólido que se encuentra húmedo lo ponemos en contacto con una corriente de gas y ocurre entonces la transferencia de masa de esa humedad, en este caso del agua, desde el sólido hacia la superficie del gas. ¿Qué va a pasar con el gas? Que su humedad va a aumentar. Por eso que decimos que un proceso de secado es equivalente a un proceso de humidificación del aire, porque la humedad del gas va como tal a aumentar. En esta operación de secado, la humedad se elimina principalmente por evaporación. Es decir, esta agua que está en esta matriz del sólido se evapora y pasa a la corriente gaseosa. Entonces se transfiere calor para evaporar la humedad. Esa transferencia de calor que se da para evaporar la humedad que tiene el sólido se puede dar por los diferentes mecanismos que hay de transferencia de calor. Puede ser por convección, puede ser por conducción, puede ser por radiación o puede ser una combinación de todos estos, ¿ok? Entonces encontramos transferencia de calor para evaporar la humedad que tiene el sólido, y también vamos a encontrar un proceso de transferencia de masa. En ese proceso de transferencia de masa podemos identificar dos mecanismos. El primero es la evaporación como tal del agua que se encuentra, en este caso de la humedad que se encuentra más en la superficie del sólido. Y luego podemos encontrar un mecanismo que es donde esa agua que se encuentra dentro de esa matriz del sólido va a ir moviéndose desde el interior del sólido hasta la superficie. Entonces, básicamente hay dos procesos de transferencia de masa como tal. Hay un proceso de transferencia de masa interno, que es el que va desde el interior del sólido hasta la superficie. Esa cantidad, esa humedad, esa agua que se encuentra dentro de la matriz del sólido debe de transportarse internamente, y una vez que llega a la superficie externa se debe de transportar hacia la corriente gaseosa. Entonces hay un proceso de transferencia de masa interna y hay un proceso de transferencia de masa externa, donde el agua que está en la superficie se transfiere. El flujo interno, ¿okay?, que se da en el interior del sólido se puede dar por diferentes mecanismos, de impulsión. Puede haber simplemente una difusión en sólidos homogéneos y continuos, simplemente que tengamos un gradiente de concentración en el sólido va a permitir entonces que haya un proceso de difusión. Puede haber un flujo capilar, si hablamos de que los sólidos son granulares o porosos, es decir, un flujo que se da a través de la capilaridad que integra el sólido.
Puede haber un flujo ocasionado por contracción y gradiente de presión, es decir, en la medida que nosotros establecemos un diferencial de presión entre la parte externa del sólido y la interna, facilitamos entonces el transporte de fluido. Es simplemente dinámica de fluido. Genera un delta P y con ese delta P va a haber entonces un transporte como tal. Puede ser causado por la gravedad. ¿Okay? En algunos casos podemos colocar a secar esos sólidos por escurrimiento y simplemente la transferencia de masa se da por efecto de la gravedad en el interior del sólido, o podemos tener una secuencia de vaporización-condensación en donde cambiamos la temperatura cíclicamente, la elevamos, la bajamos, la bajamos, la elevamos, de manera de que vamos evaporando y condensando, evaporando y condensando. Entonces, todos estos mecanismos pueden estar presentes. En términos generales, cuando tiene lugar un proceso de secado, atendemos a determinar lo que son las curvas típicas de secado. ¿Ok? Esas curvas típicas de secado se pueden trazar de diferentes formas. ¿Ok? Se pueden trazar en una base por unidad de tiempo, donde entonces vamos monitoreando cómo cambia la humedad que está en el sólido en función del tiempo, o podemos expresarlo como la humedad o la velocidad que tiene el periodo de secado con respecto al contenido de humedad. Entonces aquí introducimos un concepto ya que es la velocidad de secado. Y esa velocidad de secado no es más que la velocidad expresada por unidad de kilogramos de agua que se evaporan, por unidad de tiempo, por una base de cálculo que va a ser la masa de sólido. Entonces, esa velocidad a la cual estoy removiendo la humedad, la representamos contra la humedad que tiene el sólido y se genera esta curva típica de secado. Estas curvas de secado están relacionados con el mecanismo que tiene lugar en el proceso. Entonces, ahora miremos esta parte de la diapositiva, el lado derecho de la diapositiva, donde vamos a encontrar diferentes etapas de secado, y esas diferentes etapas de secado corresponden a diferentes mecanismos. Lo primero que encontramos, por ejemplo, vamos acá, vamos a centrarnos en esta figura que tenemos acá. Aquí tenemos el contenido de humedad del sólido en función del tiempo, y aquí vemos entonces cómo a medida que transcurre el tiempo, el contenido de humedad del sólido va disminuyendo. Esto es lógico y es esperarse, porque en esto consiste el secado. El secado consiste en remover la humedad. Entonces, a medida que avanza el proceso de secado, la humedad debe disminuir. ¿Qué es lo que necesitamos resaltar? Bueno, que hay diferentes periodos de secado, A, B, C, D, y que va ocurriendo en cada una de estas etapas. Por ejemplo, el periodo representado entre la etapa A y B, ¿ok? Entre este punto A y B, es un periodo en el cual el proceso de secado es inestable. Es el periodo que se conoce como un periodo de inducción, donde la temperatura del sólido alcanza la temperatura estable para iniciar el proceso. Es decir, inicialmente nosotros colocamos ese sólido en el secador, tiene un contenido de humedad, y comenzamos a pasar una corriente de gas que tiene una temperatura dada. Entonces, ese periodo inicial donde el sólido comienza a calentarse para iniciar su periodo de secado es un periodo bastante inestable y se representa como este punto A y B. Cuando calculamos la velocidad a partir de estos datos, calculamos la velocidad y lo representamos en función de la humedad, viene representado con este comportamiento que vemos acá. Un comportamiento bastante inestable, la humedad, la velocidad de secado comienza baja, se va elevando gradualmente en la medida que la temperatura va aumentando. No obstante, la forma de este periodo inestable va a depender de la forma o de las características, mejor dicho, del sólido, porque algunos sólidos, ese periodo de velocidad inestable tiene un comportamiento inverso, es decir, no hay una regla general para decir que el comportamiento entre ese periodo inestable comienza de un valor menor de velocidad a uno de mayor, o que comienza de un valor mayor a uno menor. Eso va a depender de las propiedades del sólido. Luego entramos en un periodo que comienza en el punto B, desde B hasta C,
que es el que se conoce como el periodo de velocidad constante. ¿Qué sucede en el periodo de velocidad constante? Que es este que vamos a ver en esta figura que tenemos acá. Simplemente lo que ocurre es que la superficie externa del sólido está saturada con agua. Entonces tenemos una superficie que está saturada con agua, la superficie está totalmente expuesta. Entonces, prácticamente este proceso de secado es como si estuviésemos evaporando el agua de un estanque, por ejemplo, de un estanque de agua. Entonces, como lo que tenemos es una gran laguna de agua, entonces simplemente la velocidad de secado viene determinada por la velocidad a la cual estamos evaporando el agua de esa superficie externa. Ese periodo de secado, entonces nos va a indicar, bueno, que vamos a tener la velocidad de secado va a ser constante, y es constante por esa misma razón, porque lo que tenemos es un estanque de agua, una superficie, una laguna de agua, y estamos evaporando el agua. No tenemos nada que nos esté limitando ese proceso. O sea, se alcanza una condición estable debido a que tenemos un flujo de gas con una velocidad dada, que tiene una humedad y gradualmente se va enriqueciendo con el agua que se